Richard, terremoto, la verdad es que en pocas horas pasaron cosas que jamás nos imaginamos. ¿Cómo has visto la situación? Ante todo, buenas tardes, Eli. Un gusto, como siempre, dialogar con Panamericana Televisión después de esta situación traumática, yo diría, porque se puso en juego nuestra democracia. Y cuando hay un golpe de Estado, todos los demócratas, todos los ciudadanos tenemos que salir a defenderla. Y evidentemente la oposición nos permitió que en 4 horas se solucione el golpe de Estado, porque eso es lo que hizo Pedro Castillo, al irrumpir en nuestra Constitución tratando de disolver el Congreso. Con eso no te digo que el Congreso es una santa paloma, al contrario, el Congreso tiene muchos antecedentes y es cómplice de este gobierno en 17 meses que degradaron justamente la institucionalidad del Parlamento y evidentemente de todo el Ejecutivo. Así es, Richard. Y justamente la nueva presidenta de la República, Dina Boluarte, tiene grandes desafíos. Uno de ellos es que no tiene bancada en el Congreso. Ella fue, digamos, expectorada de Perú Libre y actualmente no tendría esas alianzas, esas fuerzas políticas para poder gobernar. Es un problema bastante serio porque ya hay experiencia. Recuerda bien que gobiernos débiles por no tener bancadas al final han terminado inclusive defenestrados del cargo. El más evidente, Vizcarra, con más de 70% de aprobación, se sentía con todo el poder, pero al no tener una bancada en el Congreso, terminaron desaforando al propio presidente de la República, ¿no? Pero hay un tema determinante. Entiendo que estamos saliendo de una crisis política. La crisis se mantiene, ojo con ese detalle. Pero es importante, y yo resalto ese mensaje que dio el día de ayer, que tiene que conformar un gabinete de ancha base. Y ahí, evidentemente, tiene que buscarse el consenso de todas las fuerzas políticas y los actores políticos, Eli. Eso es también determinante, porque si vamos a entrar al cuoteo, que siempre está acostumbrado el Congreso de la República, ya sabemos cuáles son sus intereses. No les importa el país, muchos congresistas y sobre todo grupos parlamentarios, ¿no? El serronismo, Alianza por el Progreso, Renovación Popular, vemos que tienen su propia agenda particular, que inclusive van en contra de los intereses del país. Entonces, lo que tendría que hacer es buscar ese consenso con la amplia mayoría de todas las fuerzas políticas para presentar al país como un gabinete de emergencia, ¿no? Que permita justamente que se inicie el gobierno, porque durante 17 meses, para serte sincero, Eli, Pedro Castillo no estuvo gobernando. Estaba el piloto automático y se dedicó simplemente a proteger las trapacerías que habían cometido y que ayer justamente uno de sus esbirros, ¿no? Salatiel Marrufo, contaba con lujo de detalles cómo había entregado dinero a Pedro Castillo, a su familia, inclusive también para que sean remunerados congresistas de manera ilegal, ¿no? Así es. Justamente, ¿cuál sería el perfil de los nuevos ministros? Porque hay carteras muy importantes y que se han visto muy afectadas según las revelaciones de estos colaboradores eficaces o las personas relacionadas con estos presuntos actos de corrupción. ¿Cómo deberían actuar? ¿Quién podría perfilarse como premier, por ejemplo? Más que nombres, Eli, yo creo que es determinante en este momento que se recupere la imagen del cargo de ministro de Estado, porque esa es otra de las principales críticas, la decadencia que hemos tenido en estos 17 meses de tener impresentables de ministros, porque se entiende que un ministro, para empezar, es un profesional altamente calificado, un técnico especialista en el sector, no es un tema de por ser allegado al poder, por ser amigo, por ser compadre, o en este caso inclusive claro, paisano también, eso es muy importante también resaltar, pero por tener componendas, como lo manifestó Salatiel Marrufo, porque decía que Heiner Alvarado, recuerda bien el ministro de Vivienda, que estuvo en los 17 meses, pagaba mensualmente 50,000 soles al presidente Castillo para mantenerse en el cargo. Entonces, tenemos que cortar todas esas mañas para garantizar que tenga un perfil altamente técnico, pero ojo, un ministro tiene que también tener un perfil político, para que haga esa interacción no solamente con el Congreso de la República, sino también con la ciudadanía y que nos permita de una vez por todas, te repito, es importante empezar a gobernar al país. El piloto automático ya está llegando a un límite porque no se compraron los abonos, se nos viene la crisis alimentaria, fue un cuentazo lo de la reforma agraria, el corredor minero está paralizado desde el 28 de octubre, más de un mes. ¿De dónde vamos a obtener ingresos?
Así es. Justamente queremos entender qué va a pasar con el Congreso de la República, porque hemos escuchado a muchos ciudadanos también disconformes con el actuar, el proceder. Incluso tiene una desaprobación de más del 80%. ¿Deberían haber nuevas elecciones? ¿Dina Boluarte debería terminar el mandato en el 2026? ¿Qué podría ocurrir? Eli, no hemos salido de la crisis. Eso que quede claro. Y ayer justamente para mí era chocante ver una imagen del Congreso festejando la votación de la vacancia presidencial. El Congreso no tiene nada que festejar, porque ellos han sido cómplices de la corrupción de este gobierno. Entonces su situación es precaria, solo tienen 6% de aprobación, Eli. Significa que hay un alto cuestionamiento y las voces cada vez son más duras que piden que se cierre también el Congreso y que haya nuevas elecciones. Definitivamente que para salir de esta crisis tenemos que buscar una estrategia concertada y para eso hay que aprender lecciones del pasado, lecciones aprendidas. El año 2000, Alberto Fujimori renuncia por fax, huye del país y lo que hicieron en el Congreso de la República, la mesa directiva formado por fujimoristas, tuvieron que renunciar y se llegó a un consenso para formar una nueva mesa directiva y que llevó a Paniagua a ser presidente del Congreso y evidentemente después asumir la presidencia de la República de manera transitoria. ¿A qué voy con todo esto? Sería interesante que haya un consenso político entre el Congreso y el gobierno de la señora Boluarte para poder llegar a un acuerdo para un adelanto de elecciones y sea un proceso ordenado, previa reforma política, que es determinante, porque no vamos a repetir la misma historia con el sistema electoral que tenemos el día de hoy y de representación sobre todo, que permite inclusive a los partidos políticos hacer el negociado, el toma y daca, el tráfico que existe, porque de ahí empieza la corrupción y la pésima representación que tenemos. Necesitamos mejorar nuestra representación política y eso es muy importante que se haga. Yo entiendo, es este Congreso el que tendría que hacer y parecería que le estaríamos dando la gran responsabilidad a los irresponsables que nos llevaron a esta crisis, pero no veo otra salida y eso permitiría darle una garantía y una sostenibilidad al gobierno de Dina Boluarte, pero en un periodo, no hasta el 2026, me parece muy complejo, es una aspiración natural, pero, y además la ley lo dice, que el gobierno dura hasta el 2026, pero ya hemos llegado a una profunda crisis y necesitamos salidas y necesitamos planteamientos concretos de desprendimiento pensando en el país antes de estar pensando en los bolsillos como hacen muchos congresistas, ¿no? Y justamente los denominados niños, ¿qué deberían hacer? ¿Qué acciones deberían seguir en el Parlamento? ¿Dar un paso al costado? ¿Que se les sigan las investigaciones? ¿Qué podría ocurrir? Percibo, Eli, que es un momento muy interesante porque ya se ha evidenciado que hay niños, hay niñas, hay congresistas topos, inclusive hay nombres en las declaraciones que han hecho a la Fiscalía los colaboradores eficaces. En realidad el proceso se ha allanado. ¿Por qué? Porque ya no hay un poder del Estado. Lo que hacía Pedro Castillo era blindar y tratar de evadir la responsabilidad judicial y con eso obstaculizaba las investigaciones fiscales. Ahora sí la fiscal de la Nación puede accionar porque recuerda bien que los congresistas tienen una prerrogativa constitucional que es la inmunidad. Yo dejé el Parlamento el año 2019, pero durante 5 años posterior a mi retiro, o sea, hasta el día de hoy, sigo teniendo inmunidad parlamentaria y necesito que el Congreso de la República me levante la inmunidad si es que yo tengo alguna denuncia o algún proceso relacionado a los delitos de función. Y lo que habrían hecho estos congresistas son delitos de función y por ende es el Congreso el que tiene la llave para abrir las investigaciones. ¿Cuál es la ventaja? Ahora sí se va a destapar toda la olla a presión que había en torno a la corrupción del gobierno y conoceremos quiénes son esos niños, ¿no? Aunque ya lo dijeron el día de ayer, era sorprendente ver varios nombres de varios congresistas que traficaron con plata, algunos inclusive con cargos, ponían a sus allegados, direccionaban obras de licitación. Esto es una olla a presión que ya está por reventar y cuando reviente ese Congreso va a estar cerrado. Entonces eso que lo entiendan en el Congreso de la República, por eso es inexorable la necesidad de plantear una reforma política y evidentemente en un plazo perentorio plantear el adelanto de elecciones. Ajá. La presidenta Dina Boluarte siempre se ha expresado como una mujer de izquierda, con un pensamiento de generar mayores oportunidades a toda la sociedad, a las clases más desfavorecidas.
Pero, ¿qué tipo de alianzas debería ella ejecutar en el Congreso de la República para tener un respaldo y poder gobernar, tal vez con Fuerza Popular o con otras bancadas, agrupaciones? ¿Cuál sería la estrategia? La recomendación sería que tiene que ser un acuerdo programático. Evidentemente no te vas a poner de acuerdo cuando tienes posiciones ideológicas distintas, pero un acuerdo programático pensando en el país, o sea, plantear una hoja de ruta que nos permita algunos objetivos muy concretos. Se nos viene la crisis alimentaria. Entonces necesitamos del Congreso que habiliten proyectos de ley que faciliten y activen la actividad agrícola. Hay que comprar esos abonos que no se han logrado comprar con el gobierno de Pedro Castillo para poder tratar de recuperar, aunque el calendario ya nos ganó, y ver de qué manera también hacemos importación de alimentos. Habría que garantizar con antelación, porque cuando venga la crisis alimentaria no va a haber alimentos. Debes recordar la época de pandemia, hasta mascarillas se buscaba en todos los mercados, ¿no? Y escaseaba, porque evidentemente cuando hay escasez de productos, los precios se disparan, ley del mercado. Entonces, es muy importante que se plantee un eje determinante para garantizar la seguridad alimentaria del país. Lo segundo, definitivamente tenemos que abordar con responsabilidad los conflictos socioambientales relacionados a los proyectos extractivos. Y no es porque yo defienda a las empresas mineras, lo que en realidad estoy viendo es pragmatismo. Nuestro país necesita plata para poder funcionar. ¿Quién es el principal aportante al erario nacional de manera tributaria? Son las empresas mineras. Y hemos tenido un superciclo de precios altos de minerales que deberíamos aprovechar. Pero esto no va a funcionar mientras haya conflictos sociales. Te decía, el corredor minero está bloqueado desde el 28 de octubre. Estamos ya a diciembre. ¿Cómo se va a generar si las empresas no están trabajando? Ahí viene el otro tema determinante. Dina Boluarte tiene que generar un espacio de confianza para las inversiones, Eli. Eso es determinante, porque el Perú necesita que se reactiven las inversiones. Con la crisis política y este miedo que impartía Aníbal Torres, hablando de nacionalizar, espantaba cualquier inversión. ¿Quién quería invertir en el Perú con ese tipo de discursos? Hay que darle las garantías para que se den las inversiones. Y también la actitud de los congresistas de Perú Libre, la señora Katy Ugarte y también Pasión Dávila, que fueron a visitar a Pedro Castillo, a la DIROES, y al salir de esta entidad policial indican que el mensaje a la nación que dio Pedro Castillo fue solo un decir y que en ningún momento se llegó a legalizar. ¿Qué opinión al respecto? Te refieres al mensaje a la nación de Dina Boluarte, ¿no? No, de Pedro Castillo. Ya, del mensaje, ya te entiendo. Que fue solo un decir. Mira, la analogía va a ser simple. Organizamos asaltar un banco y vamos a querer asaltar al banco, entramos al banco y queremos asaltar y nos damos cuenta que estamos en problemas y devolvemos la plata. Con eso no hay delito de ninguna manera, al contrario, sí hay delito. El delito se ha cometido en el momento que Pedro Castillo da un mensaje a la nación y simplemente comete una infracción constitucional al disolver el Congreso y va contra el artículo justamente 117 de la Constitución. La infracción constitucional es un delito tan grave como un asesinato, Eli, para que se pueda entender. El artículo 117 dice que el presidente solamente puede ser denunciado constitucionalmente por traición a la patria, por no permitir las elecciones o por disolver el Congreso, a excepción de la figura de que plantee cuestiones de confianza y no le dé el Congreso de la República. En este caso no hubo ninguna cuestión de confianza. Decidió autoritariamente, al estilo Alberto Fujimori, en el año 92, disolver el Congreso, irrumpir en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Quería convertirse en un rey para poder ordenar con decretos ley, decía su mensaje. ¿Qué tal aberración y qué tal falta de respeto a los principios democráticos? ¿No? Tendrá que responder a la justicia. Sí, por supuesto. Y los congresistas que sigan apoyando a Pedro Castillo, que le bajen el perfil a esta acción tan grave, antidemocrática y anticonstitucional, ¿podrían tener algún tipo de sanción política? Por ejemplo, Guido Bellido ha indicado que hay indicios de que el presidente fue obligado a leer el mensaje. Eso dice en su cuenta en Twitter, que Pedro Castillo habría sido obligado. Pasión Dávila y Katy Ugarte diciendo que fue solo un decir, le bajan el perfil. ¿Ellos también tendrían responsabilidad en avalar este tipo de conductas? El hecho de
expresar una opinión no es un delito, y al contrario, siendo congresistas, recuerda bien, ellos no están sometidos a ningún tipo de mandato. Esa es la gran libertad que tiene un congresista. Inclusive muchos de ellos se dedican a calumniar y a ofender honras de las personas, ¿no? Pero entonces, a nivel político, ese no es el delito. El delito sería, ahí quiero entrar, el delito es la responsabilidad que tendría, por ejemplo, Sánchez, que es congresista, y también Betsy Chávez, porque ellos han estado con el presidente. Y de manera, fíjate, para que veas, porque cuando el barco se hunde, tú sabes muy bien, Eli, quiénes son los primeros que saltan del barco, ¿no? Ellos presentan su renuncia porque saben que el artículo 128 de la Constitución dice claramente que los ministros son solidariamente responsables de las acciones del gobierno y responsables inclusive de los delitos que pueda cometer el presidente de la República. En consecuencia, en este momento no están también como Pedro Castillo en la cárcel porque presentaron esa carta, pero eso no les exime de la corresponsabilidad. Y por eso es que el día de ayer la Fiscalía allanó Palacio de Gobierno, y entiendo bien que habrán sacado copias de las cámaras de seguridad para verificar quiénes estuvieron en la componenda. Lo que entendemos es que estuvo Aníbal Torres, estuvo Betsy Chávez y estuvo Pedro Castillo. Para empezar, los tres están involucrados directamente en los delitos de rebelión, inclusive sedición. Y te lo digo como por experiencia propia, porque yo participé en el cierre del Congreso del 2019. El fujimorismo me metió una denuncia penal justamente por sedición. Ya se archivó el caso porque no tenía ningún sentido. Actuamos en un principio elemental de defensa del país porque había una intención de proteger organizaciones criminales como los Cuellos Blancos, pero esa situación legal es complicada, Eli. Y deben tomar acciones. Exacto. No, y además está en cárcel porque le han detenido en flagrancia. Eso es. O sea, ahí también está la irresponsabilidad. No planificó nada porque él lo que tenía que hacer es desaparecer 24 horas para que no lo capturen en flagrancia. Además estaba buscando el asilo. ¿Por qué no lo hizo antes la planificación? Porque pudo haber él interpretado que su decisión pudo haber tenido consecuencias, ¿no? Y lo más triste, ¿no? Y ese sí es un tema más humano, Eli, la exposición de su propia familia. De acuerdo. Jamás nos vamos a alegrar de esa situación, ¿no? Me imagino, soy padre de familia, tengo niños, me imagino la desesperación de sus hijos al ver que se lo llevaban a su padre, ¿no? La policía, es bastante duro, esa parte humana no está en cuestión. La responsabilidad es personal de Pedro Castillo y él lo ha llevado, ¿no? Estoy muy de acuerdo, Richard. Por último, ya para finalizar y muy breve, la figura del presidente de México, Manuel López Obrador, que sigue respaldando a Pedro Castillo, inclusive ahora en la sede de la DIROES está el canciller, el embajador de México en Perú, compartiendo, teniendo una entrevista con Pedro Castillo, además de Betsy Chávez y también el ex premier Aníbal Torres. Mira, es importante que en estas situaciones, cuando hay problemas con una autoridad, que pueda haber este tipo de relación y que te permitan ciertas garantías cuando estás haciendo el ejercicio de tu función. Pero yo quisiera expresarle con el mayor respeto y admiración que le tengo a Manuel López Obrador, pero que entienda que acá no hay ninguna persecución, que acá no hay una irrupción en nuestro sistema democrático y que se han querido vacar al presidente. Acá hay corrupción, compañero López Obrador. Tiene que entender que el presidente Castillo se involucró en actos delictuosos de corrupción. Y frente a eso, un hombre de izquierda no avala la corrupción. Un hombre de izquierda defiende los derechos humanos, por supuesto, y vamos a defender los derechos humanos de Pedro Castillo, que se respete sus derechos humanos, pero es muy distinto que se pretenda buscar impunidad con actos de corrupción. Y lo segundo que tiene que entender el compañero López Obrador, y lo digo como hombre de izquierda porque él también es hombre de izquierda, que hay la libre determinación de los pueblos. Los asuntos del Perú los solucionamos los peruanos. Que termine en México su gestión, hay muchos problemas en México y él tiene una gran responsabilidad que hacer un trabajo por su país y que nos deje al Perú sancionar a los que están involucrados en actos de corrupción, porque esa es una traición para cualquier hombre de izquierda. Por supuesto, Richard. Muchas gracias, como siempre, por su análisis, por entender